lo dijo en la primera hora. Quiero agradecerle a Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE. Con Zenaida íbamos a conversar el día de ayer, pero ya les conté lo que pasó. No pude llegar a Ecuador recién ayer, después del mediodía logré llegar al país y le hemos pedido a Zenaida que nos atienda. Ella aceptó pues y ya está conectada con nosotros, la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Zenaida, bienvenida, buen día, le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Sonorama. ¿Cómo le va? Si puede prender el micrófono, Zenaida. Sí. Buenos días, estimado Fabricio, y a toda la radio escucha, ciudadanía. Es muy importante también en este día, ¿no?, conversar, ya que ayer no se pudo realizar esta conversación. Gracias, Zenaida, por su gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, quiero empezar preguntándole a propósito de la postura que se conoció la semana anterior del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. La CONAIE no está de acuerdo con la reforma constitucional que permitiría que los militares, que las Fuerzas Armadas participen permanentemente en esta tarea de seguridad complementaria al trabajo primigenio de la Policía Nacional, Zenaida. Sí, esa es la posición de la CONAIE, ya que nosotros entendemos de que con esta consulta no se va a resolver los problemas del país. Entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están separadas las funciones, y entonces eso está en el artículo 158, explicando clarito que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos. Entonces, indica de que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado a la conformidad con la ley. Y entonces, en cambio, la Policía Nacional está especializado para combatir con estos crímenes organizados. Y entonces hay dos cosas que son separadas. Y entonces nos preocupa de que el gobierno de Lasso, supuestamente en anteriores pronunciamientos, ha pronunciado de que ha invertido para poder potencializar y también especializar al personal de la Policía Nacional. Pero lo cual que en estos días, si no me equivoco, hace un mes, creo que es, nuevamente redujo el presupuesto para la Policía Nacional. Y entonces entendemos que realmente esta consulta no va a resolver las problemáticas del país, más bien esto va a afectar a la población indígena, que realmente estamos insistiendo que se cumplan los acuerdos. Y entonces, como siempre, nos han matado, nos han atacado con todas las legalidades de la ley, usando los armamentos en el caso de las movilizaciones. Y entonces sí es una preocupación que nosotros no necesitamos que nos controlen a los pueblos indígenas, más bien que combatan este crimen organizado que no deja ni un solo día deja de morir la gente. Entonces es una preocupación, pero más bien yo creo que esta consulta tiene otras intenciones que no son en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hablemos de esas otras intenciones que usted dice no son de beneficio al pueblo ecuatoriano. Si el verdadero objetivo del gobierno no es ese, ¿cuál es? ¿Qué presume la CONAIE? Bueno, no es que la CONAIE presume, sino que la ciudadanía está con este terror de que el gobierno nacional, en vez de poner más seguridad para la ciudadanía, entonces ponen las consultas que no van a resolver, ¿no? La posición de la CONAIE ante esta consulta, ¿no? Y entonces el gobierno de Guillermo Lasso quiere otorgar a las Fuerzas Armadas, y eso ya sabemos que la posibilidad de combatir el crimen organizado, pero es una función exclusiva de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas no tienen el marco institucional para luchar el crimen organizado. Entonces, yo creo que todos estamos entendiendo.
Solo la Policía Nacional tiene la atribución constitucional de mantener el orden público y la protección interna. La lucha contra el crimen organizado necesita de mayor especialización de la Policía Nacional. Pero el gobierno nacional, como anteriormente mencioné, disminuyó el presupuesto de inversión para la Policía Nacional. Y entonces eso no va a potencializar para tomar este control. Y el otro tema es que el gobierno de Guillermo Lasso sabe que va a perder la consulta popular, pero eso ha enviado a la Asamblea como un proyecto de enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen actividades que le corresponden constitucionalmente a la Policía Nacional. De nuestra parte, pediremos también, ¿no?, al bloque Pachacutic que voten en contra de esta enmienda constitucional que otorga a las Fuerzas Armadas como funciones de Policía Nacional. ¿Por qué estamos preocupados? Porque a nivel internacional, que hemos visto los fracasos en México y de Colombia en involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, produjeron verdaderos genocidios en contra del pueblo. Y entonces eso es más que todo un ejemplo real, una situación real que suscitó. Entonces sí nos ha preocupado, por eso nosotros al menos no estamos llamando al pueblo ecuatoriano, rechazamos. No es que no estamos de acuerdo en combatir el crimen organizado, más bien esto es la función del Policía Nacional. Entonces, más bien los militares tienen que estar en la Fuerza Armada, ellos están preparados en diferentes áreas. Y entonces, ¿cómo es posible que el gobierno nacional, yo no sé si es un desconocimiento, pero hay estas realidades que pasaron en México y en Colombia, a nosotros sí nos atemoriza, ¿no?, a la ciudadanía, al menos a los pueblos y nacionalidades. Entonces, pero muchos medios ya empiezan a dar informaciones con criterios de otro sentido cuando el presidente de la CONAIE manifestó, y entonces ponen criterios que no van al caso, criterios incoherentes. O sea, no es que nosotros no estamos de acuerdo con deshacer con los crímenes organizados, más bien estamos apoyando, más bien queremos que si fuera por nosotros organizar porque estamos viviendo un total inseguridad. Senadora, yo creo que tenemos que ser muy consecuentes con el pueblo ecuatoriano y no pensar que ya por esta consulta quizás vamos a salvar nuestras vidas, y no es así. Zenaida, antes de profundizar en otros temas de la consulta, sobre el tema de la enmienda vinculada a la participación de los militares en la tarea de seguridad interna de manera complementaria a la policía. Usted dice, no estamos de acuerdo, le vamos a pedir al bloque de Pachacuti en la Asamblea que no respalden esa reforma constitucional porque ese trámite es distinto, tiene que ser llevado adelante en la Asamblea y luego, si lo aprueba la Asamblea, con al menos 70 votos, ser sometido a un referéndum ratificatorio por parte del pueblo ecuatoriano. Pero le pregunto, de este tema ya se habló en 2014-2015, cuando Alianza País, que era la fuerza dominante políticamente hablando en ese tiempo, presentó un proyecto de enmiendas constitucionales que fue tramitado por la Asamblea por el mecanismo de enmiendas que establece la Constitución, que fue un año entre el primero y segundo debates, y en diciembre del año 2015 se aprobó. En ese paquete de enmiendas estaba incorporada una enmienda vinculada al papel complementario de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional. Le pregunto a usted, en 2014-2015, la CONAIE, Pachacutic, el movimiento indígena, ¿también se opusieron a esta modificación constitucional o se oponen recién hoy? Zenaida. Bueno, yo creo que el movimiento indígena siempre ha estado en este tema, como había mencionado, con estos antecedentes a nivel internacional que pasó en México y en Colombia, fueron una experiencia, ¿no? Y en la cual nosotros como movimiento indígena siempre hemos dicho que el rol de las Fuerzas Armadas y que son funciones separadas tanto para la Policía Nacional. Entonces,
Claro que hay que, bueno, hay, como mencionaba, que hay muchos medios que están tergiversando la información, igualmente analizando de las enmiendas del 2014 y todo eso, pero nuestra posición no es que nosotros no estamos de acuerdo con esto, más bien hemos dicho que las funciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas son separadas, por lo cual el presidente Guillermo Lasso, queriendo hacer esta consulta, o sea, las consultas o las preguntas, o esta pregunta no va a resolver la problemática de inseguridad que existe en el país. Ratifico de que no es que la CONAIE se está oponiendo, porque dicen CONAIE se está oponiendo como que nosotros estuviéramos a favor de este crimen organizado. No es así, ciudadanía ecuatoriana. Correcto. Vamos a el contenido de la consulta popular. Va a haber sí o sí consulta popular el próximo 5 de febrero con 8 preguntas de modificación constitucional. Ya, dejemos el tema de la reforma sobre Fuerzas Armadas que se va a tramitar en la Asamblea. Acá se incorpora el tema de la extradición, el tema de la integración de la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y un par de preguntas ambientales. ¿Cuál es la posición de la CONAIE sobre la consulta popular y las 8 preguntas? ¿Van a apoyarla o van a hacer campaña por el no? Zenaida Yazacama, por favor. Bueno, nosotros lamentablemente habíamos tomado decisiones también en la asamblea de la CONAIE el día 18 de noviembre, en la cual quedamos en analizar. ¿Por qué? Porque como mencionaba, bueno, muchas veces hemos mencionado en distintas entrevistas en la que estas preguntas no van a resolver la situación actual del país. Mejor nos toca trabajar conjuntamente en esta diversidad que vivimos como Ecuador, y entonces, y el gobierno nacional debe repensar y sacar hacia adelante al país. Y entonces, por lo cual nosotros hemos pensado de que no podemos estar, porque estas consultas tienen otro sentido en el tema de la actividad petrolera, minera mismo, y entonces son temas que realmente a nosotros nos van a afectar, por lo cual nosotros hemos dicho no vamos a apoyar a la consulta porque no favorecen imagínense, ni siquiera se cumple los acuerdos del diálogo. Entonces, ¿qué vamos a resolver apoyando a la consulta? Entonces, eso es mi gran pregunta. Ninguna de las 8 preguntas, a su juicio, deben ser apoyadas por la CONAIE. Yo generalmente, a mi juicio, diría que no. ¿Ninguna? Ninguna de ¿Usted cree que ninguna de las preguntas amerita un sí? Una pregunta, o sea, si en una pregunta estaríamos apoyando sí, o sea, la gente se confunde. Hay mucha gente que está confundida con esta consulta previa. Y entonces, eso no me parece correcto, por lo que, o sea, la gente muchas veces se confunde porque nosotros, al menos en nuestros territorios, ni siquiera tenemos internet, la gente ni siquiera ve televisión, y entonces totalmente hay una desinformación, y por lo cual, así que haya una pregunta a favor de los pueblos indígenas, entonces la gente se va a confundir. Y entonces estamos bien claros de que hay muchas intenciones con esta consulta previa. ¿Qué pasa con las 8? Entonces ahí me queda claro. Usted dice, si nosotros decimos tal vez sí, en algunas puede haber una confusión. ¿Van a hacer campaña por el no o simplemente no se van a pronunciar y no van a hacer campaña ni por el sí ni por el no, entendiendo que ustedes no están de acuerdo con la consulta? Bueno, nosotros en estos días haremos un consejo ampliado para tomar nuestras decisiones como estructura organizativa, porque siempre CONAIE ha sido muy democrático, entonces allí daremos nuestro pronunciamiento. De acuerdo, Zenaida. Usted decía, el gobierno no ha cumplido con los acuerdos. ¿En qué estado se encuentra la ejecución de los acuerdos que se cerraron en octubre pasado? Han pasado 2 meses, más de 2 meses desde el cierre, casi 2 meses desde el cierre del acuerdo, de los acuerdos en ese acto en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿En qué estado se encuentra el cumplimiento de los acuerdos? El cumplimiento de los acuerdos, estamos en un estado que no tiene
que no tiene ni idea ni la voluntad política del gobierno nacional. Más bien ahora se ha concentrado más en esta consulta y que como que quieren dejar a un lado los acuerdos, cuando ellos mismos se pronunciaron. La ciudadanía debe estar claro. Ellos se pronunciaron primerito que habían conseguido con este gobierno nacional, con este diálogo, para tener paz en Ecuador, los de 218 acuerdos, en la cual nosotros fuimos claros que los 218 no se entendían como acuerdos, algunos no eran operativos, la cual no se consiguió, pero que el gobierno nacional consideró los 218 acuerdos. Y entonces ahora pretenden como que fugarse, ¿no? De que como que no dar mucha importancia a esos acuerdos. Y entonces sí es preocupante que el gobierno nacional tenga como que dos caras, ¿no? De moneda. Una cosa es decir y otra cosa es cumplir. Y entonces sí estamos preocupados, el movimiento indígena y muchos sectores sociales, en las cuales nosotros como organización, como movimiento indígena, estamos en condiciones de exigir al gobierno nacional. Hemos quedado bien claro también que vamos a desarrollar evaluaciones periódicas durante este mes y mes de enero, y entonces no es una amenaza al gobierno nacional. Más bien queremos que el gobierno nacional, tal y cual como se pronunció, den decir que hay 218 acuerdos y que vaya cumpliendo. O sea, sí nos ha preocupado, al menos una de las primeras mesas fue el alivio financiero, y en la cual quedamos, yo personalmente participé en esa mesa, en la cual quedamos que antes de los 90 días iban a accionar, que ya iba a haber una resolución para poder ya que se beneficien las personas que al menos estaban en esas condiciones. Pero es lamentable, pasó 90 días y ahora ya estamos, creo que más de 2 meses de haber terminado, y estamos en las mesas de implementación, y la cual tampoco se da resultado, ni siquiera respuesta, ni siquiera hay una voluntad por parte del gobierno nacional. Por ahí va mi pregunta, a ver, para entenderle. 2 meses después de que se cerraron las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, ¿ningún acuerdo se ha implementado, Zenaida? Ningún acuerdo se ha implementado. Por ejemplo, en la mesa de recursos naturales, me parece, estaban establecidos todos unos plazos, unas decisiones para crear comisiones técnicas, para, por ejemplo, el tema de la consulta prelegislativa o el tema de las reformas a la ley de la circunscripción especial amazónica. ¿No se han creado esas comisiones? ¿No hay ningún avance en este tema, por ejemplo? No hay ningún avance. Se dijo que sí creamos comisiones, inclusive dijimos hasta las fechas, o sea, los días que íbamos a demorar. Pero lastimosamente ahorita estamos en la mesa de implementación, ahorita salen con otra cosa. Eso es preocupante. ¿Y qué pasa con las otras mesas? O sea, en todas las mesas estamos en la misma situación. O sea, no hay avance alguno. No hay avance alguno. Y frente a eso, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, nosotros en la asamblea del 18 de noviembre quedamos de que íbamos a hacer periódicamente la evaluación en estos días antes que se acabe el año, y de ahí en enero haremos otra evaluación, y entonces ya en febrero se tomarán las decisiones. ¿Ustedes por el momento no han pensado en movilizaciones por parte de la CONAIE? Bueno, por parte de la CONAIE todavía no hemos pensado, como usted conoce que siempre nosotros mediante una asamblea o consejo ampliado tomamos las decisiones, y en la cual en la asamblea del 18 de noviembre se tomó la decisión hacer evaluaciones periódicas entre este mes y enero. Entonces, y seguir exigiendo al gobierno nacional para que se dé cumplimiento. Pero lastimosamente hasta la fecha no ha habido ningún tipo de resultado, ni siquiera yo creo que hay intenciones de dar resultado. Zenaida, ¿cómo está la relación con FEIN y con FENOCIN? O sea, ¿se mantienen unidos
como CONAIE con esas organizaciones o están, digamos, manejándose por separado? No, hasta ahora mantenemos la unidad con FEINE, FENOCIN, ellos también están exigiendo a base, porque todos tenemos una estructura y la estructura siempre a los dirigentes nacionales están exigiendo y a nosotros nos toca exigir al gobierno nacional. En eso hemos mantenido, inclusive hemos hecho una rueda de prensa conjunta y manteniendo la unidad. Y aquí, o sea, no se trata de que la CONAIE, de que la FEINE y FENOCIN tomen decisiones, sino que son propuestas colectivas y que esta respuesta es colectiva, no es que a la CONAIE tiene que dar respuesta el gobierno, sino que tiene que dar respuesta a la ciudadanía ecuatoriana. Zenaida, tal vez uno de los temas más complejos de las últimas semanas ha sido la postura de FENOCIN, que ha demandado, ha exigido una condonación de deudas con la banca pública de hasta $10,000. El gobierno ha señalado que nunca se comprometió a eso, que el compromiso era condonación hasta 3,000, que se dejó abierta como posibilidad el tema de la condonación hasta 10,000, pero que eso económicamente no es posible. Y la FENOCIN ha sido muy radical en ese tema. ¿Ustedes comparten esa visión de la FENOCIN? Bueno, hemos hecho la rueda de prensa nosotros que el gobierno nacional luego de terminar la mesa, justamente mantuvo una reunión con el presidente Gary Espinosa, que es de FENOCIN, y entonces quizás por parte del gobierno comete errores, ¿no? Y entonces en vez de guiarse los acuerdos y entonces quieren mantener reuniones particulares. Entonces, por eso nosotros como CONAIE siempre hemos sostenido y mantenido también en mantener en unidad, y si tenemos que reunirnos, que sea FEINE, FENOCIN y la CONAIE, porque así hemos venido trabajando durante los 90 días y quedamos en dar seguimiento, en exigir estas tres organizaciones para que se dé cumplimiento, porque no hay ningún tema individual, sino son temas colectivos, entonces que el gobierno nacional tiene que ver mucho en eso, y nosotros ya en la rueda de prensa ya habíamos aclarado este tema, que exigiremos también esta condonación de deuda en la cual no se da. Yo creo que el gobierno nacional debe tomar decisiones, debe tener una sola posición, porque caso contrario se les va a ir de las manos y eso es riesgoso. Zenaida, ustedes nos ha dicho usted que 2 meses después ninguno de los acuerdos se ha ejecutado, ha sido enfática en aquello, que el gobierno no ha cumplido. En esas condiciones, ¿usted no ve posibilidades de volver a conversar con el gobierno? ¿Ya no cabría volver a conversar con el Ejecutivo? Yo creo que no tendría mayor sentido de sentar y volver a conversar con el gobierno nacional. O sea, nosotros ya hemos conversado 90 días en la cual el presidente Guillermo Lasso ni siquiera ninguna de las mesas asomó. Justamente el ministro Jiménez ha dado la cara para poder sacar este diálogo en los 90 días. Y entonces, o sea, no veríamos quizás o sea, no tiene sentido, ¿no?, de volver a dialogar con el gobierno nacional para que nuevamente nos estén mintiendo o que nos estén diciendo cosas que realmente no se va a cumplir. Y entonces, más bien, nosotros hemos dicho, exigimos que den resultados los acuerdos que ya se han firmado. Hemos firmado, ¿no?, los 218 acuerdos. Y entonces, públicamente se hizo ese evento y en la cual el ministro Jiménez mencionó de que este gobierno cumplirá, este gobierno no engañará al pueblo. Entonces, ¿dónde quedaron esas palabras? Yo estuve en ese evento y entonces a mí sí me da, como mujer, las mujeres hemos estado en la primera fila. El gobierno nacional debe entender que no fue por voluntad el diálogo, más bien después de haber muerto como 9 hermanos, después de 18 días de movilización, cuando dormimos en la calle, cuando estuvimos, o sea, con un vasito de chicha, y entonces ahí parados en la calle, ahí fue cuando el gobierno nacional aceptó el diálogo. No es que ha habido voluntad de dialogar con el movimiento indígena, y eso tiene que tener bien claro el gobierno nacional, y por lo cual nosotros exigiremos el cumplimiento, y no es una amenaza, bien nosotros
hemos decidido conjuntamente de que haremos la evaluación periódica este mes y el mes de enero, y se tomarán las decisiones en el mes de febrero. ¿Después de las elecciones o antes? No lo podría decir ni anticipar también las fechas. Correcto. Zenaida, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa en el transcurso de las siguientes semanas. Muy amable. Muchas gracias, muy amables, saludos. Gracias a Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE, ha sido enfática. No está de acuerdo la CONAIE con la reforma constitucional sobre la complementariedad del papel de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. No está de acuerdo con el contenido de la consulta popular. No van a apoyar ninguna de las preguntas. Y sobre todo ha señalado que 2 meses después de la firma de los acuerdos entre el gobierno y las organizaciones indígenas, el Ejecutivo, dice ella, no ha cumplido ninguno de los acuerdos. Habrá que buscar obviamente la voz de la contraparte, que es la vocería por parte del Ejecutivo, pero esta es la visión de la CONAIE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.